nuestro espacio. Les damos una cálida bienvenida a todos los participantes que hoy están, que son numerosos. Les queremos contar que este ciclo, El malestar en la cultura, es un grupo de colegas psicoanalistas que aloja la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Este grupo está integrado por Alicia Levín, Miguel Toyo, Lucila de la Serna, Aníbal Repeto, Adriana Cabuli, Graciela Makotinsky, Pablo Slemenson, Silvia Schlagman, Silvina Ferreiras dos Santos, quien les habla, María Casariego de Gainza, quien tengo a cargo la coordinación hoy de esta mesa, y uno de nuestros panelistas que estará hoy junto a nuestra invitada, que es Natán Sonís. Nuestra invitada hoy es la licenciada Alicia Leone, que es un placer tenerla con nosotros, así que desde ya muchísimas gracias. Les queremos contar que este año nos hemos dedicado a reflexionar sobre las marcas que inscribe en la subjetividad estos 40 años de democracia en la Argentina. El tema que hoy nos convoca fue planteado hace 3 meses en un grupo de reflexión en relación a nuestra problemática. El otro, el odio y el semejante en democracia. Hoy este tema nos convoca más allá de las fronteras de nuestro país. Es un tema que nos preocupa de la subjetividad en la complejidad humana en esta cultura actual. Así que los vamos a invitar a escuchar a nuestros panelistas y también a reflexionar juntos después a través de las preguntas que van a ir acercando en el chat. Va a comenzar nuestra charla hoy. Alicia Leone, les voy a contar brevemente que es psicoanalista en niños y adolescentes, coordinadora del área de infancias de ASAPIA, docente de posgrado y supervisora en equipos de hospitalarios. El otro panelista, integrante de nuestro grupo, Natán Sonís, es licenciado en psicología, psicólogo social, psicoanalista y docente del posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza en convenio con la AEAPG, miembro concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, comenzamos por Alicia León. Te escuchamos, Alicia, muchas gracias. Gracias a ustedes. En principio, gracias por la invitación. Cuando recién escuché el recorrido que habían hecho, pensé, bueno, no sé hasta dónde mi trabajo viene muy en exactamente en esa línea, porque al mismo tiempo es un tema realmente amplísimo, ¿no? Pero me pareció muy interesante saber que este grupo hace rato que está trabajando, porque si hay algo que es indudable en las situaciones actuales es la importancia de la conversación y del trabajo compartido. Incluso hoy al terminar, al imprimir el texto que había pensado, me llamó la atención que puse mucha gente, a ver que habitualmente no lo hago, pero cito diferentes personas y me quedé pensando hasta dónde también no tenía que ver con sentirme acompañada, ¿no? Como que uno necesita marcar más que todo el diálogo con otros. Em, Cuando me dieron el título del panel, lo primero que me vino a la mente fueron dos textos. Por eso digo que empecé acompañándome. Uno era la correspondencia de Einstein y Freud, ¿no? Y en el 32, y otro un texto de Castoriadis, que a mí me gusta mucho, que es Psicoanálisis y Política, ¿no? Que es del 1987. Em, Empezaría por este último simplemente como algo muy cuadrar nuestro trabajo, o sea que voy a decir cosas que todos sabemos. Igual todo el trabajo voy a decir cosas que todos sabemos. Pero bueno, la idea es más que todo poder después conversar al respecto, ¿no? En ese texto, Castoriadis plantea el objetivo del análisis, ¿no? Entonces dice, el objetivo del análisis no es eliminar una instancia psíquica en beneficio de otra, sino alterar la relación entre las instancias. Para esto debe alterar fundamentalmente a una de ellas, el yo o lo consciente. El yo se altera al recibir y admitir los contenidos del inconsciente, al reflejarlos y al devenir capaz de elegir con lucidez los impulsos y las ideas que intentará poner en acto. En otras palabras, el yo tiene que devenir subjetividad reflexiva capaz de deliberación y de voluntad.
He hablado de la relación alterada entre instancias psíquicas. Podemos describirla diciendo que la represión cede su lugar al reconocimiento de los contenidos inconscientes y la reflexión sobre estos, y que la inhibición, el evitar o el actuar compulsivo ceden su lugar a la deliberación lúcida. La importancia de este cambio no se halla en la eliminación del conflicto psíquico. Nadie nos ha garantizado nunca poder tener una vida psíquica libre de conflictos. Ella reside en la instauración de una subjetividad reflexiva y deliberante que ha dejado de ser una máquina pseudo-racional, socialmente adaptada, y ha reconocido y liberado la imaginación radical que se encuentra en el núcleo de la psique. Me parece como que empecé por este texto porque me parece que en esa propuesta donde la tarea del analista es ir apuntando a lograr subjetividades reflexivas y autónomas, tomando en cuenta que lo que él considera como autónomo tiene que ver con una subjetividad que puede pautar sus propias leyes y respetarlas, no como hago lo que quiero, sino que me someto a una ley que yo mismo voy, como un sujeto ético, ¿no? La construcción de un sujeto ético. Y me parece que desde esa definición, la relación del psicoanálisis con la democracia queda muy ligada, queda como muy explicitada, ¿no? Parece que justamente es el tipo de subjetividad que se pone en condiciones de poder sostener sistemas democráticos. Eh, la correspondencia. ¿Por qué la correspondencia? El punto de partida de la correspondencia es la consulta de Einstein, ¿no? Donde él pregunta, o sea, que va a hablar acerca de el más imperioso de todos los problemas que la civilización debe enfrentar. El problema es este: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? ¿No? Como un texto que pone realmente también en primer plano de cómo se podrían lograr lazos sociales, ¿no?, que no estén atravesados por la violencia y por la destructividad, ¿no? Una pregunta que, bueno, considerando que es de 1932, evidentemente pocos años después se vio el fracaso de estas reflexiones o la confirmación de estas reflexiones, ¿no? La respuesta de Freud recorre varios temas, como la relación violencia, poder, derecho, la desaparición de los nacionalismos como algo deseable pero que no ve factible, la creación de lo que llama una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida pulsional a la dictadura de la razón, etc. Pero podemos sintetizarla en la afirmación de que todo cuanto establezca ligazones de sentimientos entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra, o sea, amor e identificación. Todo lo que promueva el desarrollo de la transformación pulsional se presenta como aquello que hace posible la existencia de lazos sociales en los que la destrucción del otro no tenga lugar. Esta afirmación de la cultura como lo que contrarresta la guerra se ve complejizada. Si lo pensamos en términos epocales, podríamos pensarlo como que la correspondencia corresponde a un periodo del psicoanálisis donde el eje central es la pulsión, ¿no? Después podemos pensar otro periodo que es post-freudiano, donde el eje pasa a la relación objetal y en ese punto tomaría como lo actual lo que plantea, bueno, Green llama como psicoanálisis contemporáneo, donde se da una articulación entre el eje de la pulsión y el eje del objeto, ¿no? Donde permanentemente estamos trabajando en esa articulación, ¿no? Como una articulación que podríamos decir casi somática entre pulsión y objeto. Esto me parece que complejiza algunos aspectos de la correspondencia o de la respuesta de Freud, ¿no? Por ejemplo, me resulta útil una diferencia que propone Silvia Bleichmar entre objeto de la pulsión y objeto del yo. No es un invento de Silvia, sino que muchas veces pasa que ella propone nombres que de alguna manera hacen más visible muchas cosas que por supuesto todos compartimos en cuanto a las características de la pulsión, del yo y demás, ¿no? Pero esa diferencia sería si el sujeto opera desde la desubjetivización del otro, considerándolo meramente apto para la descarga pulsional, o si el otro es objeto del yo, de amor o de odio, ¿no? Lo cual nos va a llevar a diferenciar la mera indiferencia del odio, pensando así en distintas
fenómenos sociales que hay. Me parece que esa cuestión de diferenciar la indiferencia del odio es importante y es muy probable que Nathan lo tome por algo de lo que me ha comentado del tema de él, ¿no? Em, Esto es necesario al momento de preguntarnos, por ejemplo, de qué manera cada cultura recorta el campo del semejante y del enemigo, por ejemplo. Es fácil ejemplificar cómo pueblos con alto grado de civilización pueden definir un enemigo, ponerlo fuera del campo de lo humano y eliminarlo. Este ponerlo fuera del campo de lo humano aparece como recurso que permite eliminarlo sin ninguna consideración ética. Hannah Arendt, los experimentos de Milgram, que realmente son muy interesantes, entre otros desarrollos confirman esta complejidad del problema. Digo porque uno puede decir la transformación pulsional, pero eh, cuando lo articulamos en términos de la complejidad de la personalidad, encontramos que una de las cuestiones más preocupantes es de qué manera recorto el universo del semejante, a quién considero que está dentro de mi campo de humanidad y quién lo dejo afuera, ¿no? Lo cual podríamos pensar incluso en nuestro país, empezando por nuestro país, muchísimos ejemplos. Entonces, en esto de acompañarme, le tomé la perspectiva de Todorov en relación a esto. Me parece que aunque Freud es muy explícito en este texto y también en Malestar en la Cultura, en que va a considerar civilización y cultura como equivalentes. ¿No? Ahora, a mí me parece que me parece que puede ser útil diferenciarlos. Y para diferenciarlos tomé la perspectiva de Todorov en un libro que se llama El avance de la barbarie. En primer término, concepto de bárbaro. En la Grecia antigua, el criterio para definir al bárbaro es la lengua. El que no habla nuestra lengua, pero puede aprenderla, como que no es una cuestión que se considera esencial, ¿no? Pero tiene además otra vertiente el concepto de bárbaro, que es esta. Los bárbaros son aquellos que niegan la plena humanidad a los demás. Ello no quiere decir que realmente no sepan que su naturaleza es humana, ni que lo olviden, sino que se comportan como si los demás no fueran humanos, o no lo fueran del todo. Tratar a los demás como no humanos, como monstruos y como salvajes es una de las formas de esta barbarie. Encontramos el punto en que uno y otro criterio se articulan cuando Todorov afirma: el desconocimiento de la lengua del otro me impide percibirlo como plenamente humano, y lo mismo le sucede a él con respecto a mí. Convendría considerar en este punto que más que la lengua en sí como idioma, es el tema del conocimiento pleno del otro, costumbres, creencias, etcétera, en un marco de pertenencia al campo del humano por lo igual, ¿no? Y concluye en sintonía con Freud: la barbarie es el resultado de un rasgo del ser humano del que parece ilusorio esperar que algún día llegue a erradicarse definitivamente. La civilización es un horizonte al que podemos acercarnos y la barbarie un sustrato del que intentamos alejarnos. Civilizado, ¿no? Define como civilizado al que sabe reconocer plenamente la humanidad de los otros. Y para llegar a ese reconocimiento deben franquearse dos etapas. Uno, descubrimos que los modos de vida de los otros son diferentes. El segundo es que aceptamos que sean portadores de la misma humanidad que nosotros, ¿no? Lo cual esa segunda fase realmente es la que suele fallar, ¿no? Suele fallar. Como que frente a esta cuestión de que los modos son diferentes, ahí en esto de lo diferente aparece como un cierre narcisista donde el otro es un enemigo, ¿no? Eh, Así en cambio, las culturas son plurales y necesariamente colectivas. Cada cultura, lo instituido en ella, tiene potencialidad instituyente, implica significaciones imaginarias sociales que la definen y que pueden transformarse. Por eso me parecía como que tomar civilizado como o sea, una posición en la cual reconozco la humanidad de todos, podía articularse con la idea de las culturas como plurales, como colectivas, como significaciones imaginarias sociales, que pueden tener características que propician lo civilizado o no, porque podrían tener características que no propician lo civilizado. De hecho, digamos que tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Justamente. Entonces, cultura actual.
yo quiero hacer como un pequeño recorrido para después irme a algo muy más puntual, ¿no? Observamos en el funcionamiento social desde hace mucho como un predominio del paradigma depresivo, ¿no? Incluso Mark Fisher habla de hedonia depresiva, que me parece un término interesante, ¿no? No como una cosa de anedonia, sino como algo, o sea, un mandato imperioso a tener que lograr placer y no puede investirse en ninguna actividad que no esté fuertemente atravesada por esto, ¿no? Y un incremento de las patologías del desborde. Berardi diría, de la patología de la represión se ha ido a la patología de la hiperexpresión. Ahí yo respecto a la palabra desborde, que bueno, la tomé también porque estrictamente, porque tiene mucho que ver con el Congreso de FLAPSIP, ¿no? Creo que en este momento está como muy presente. Diferenciaría dos dimensiones. Una que sería la dimensión social, con la cual no me voy a meter, ¿no? Porque creo que es un trabajo así más bien muy interdisciplinario, donde diferenciaríamos, bueno, mm, no todo movimiento social vamos a considerarlo un desborde en un sentido de patologización, ¿no es cierto? Porque eso sería una cuestión realmente hasta grave, ¿no? Pero donde esta dimensión del desborde en lo social tiene que ver con un profundo malestar debido al aumento exponencial de la desigualdad y de la precarización, ¿no? Lo que, bueno, Silvia llamaba malestar sobrante. Y la dimensión que quiero tomar es la relativa más específicamente a las condiciones de producción de subjetividad, con un déficit en la tramitación de lo pulsional. Acá me refiero a los desbordes de funcionamientos primarios, ¿no? Que inundan al sujeto, dando cuenta de fallas en la posibilidad de tramitación de lo pulsional. Recordemos, no para desarrollarlo acá, la articulación que fácilmente podemos hacer entre pulsión y traumatismo, ¿no? Como exigencia de trabajo, como algo que puede superar fácilmente las posibilidades del yo para, bueno, para funcionar, ¿no? Podemos pensar en una sociedad bajo traumatismos acumulativos, que no ofrece modos de procesamiento adecuados y no permite su elaboración. Bueno, que hay una parte que lo voy a cortar, pues no sé cómo estoy con el tiempo. Eh, Hay múltiples perspectivas de las que podríamos pensar este tema de las patologías del desborde, que Green los agrupa en alucinaciones, somatizaciones y actuaciones, ¿no? Y una que a mí me preocupa mucho es la relacionada con los primeros tiempos del sujeto, que están ligados indefectiblemente a los modos de ejercicio de las funciones parentales, eh, iba a decir en las épocas actuales, pero bueno, en general es esto, ¿no? O sea, nosotros trabajamos muchísimo eh, los orígenes del psiquismo, los orígenes de la subjetividad y la imprescindibilidad de ciertos modos de ejercicio de las funciones humanizantes. Uno dice parentales, bueno, cualquier situación de un adulto criando un cachorro. Eh, entonces, si nosotros pasamos una pantallazo, ni siquiera es un pantallazo, una mínima enunciado sobre distintas perspectivas que han surgido respecto a estos primeros tiempos, bueno, Winnicott, ¿no? Preocupación, la noción de preocupación maternal primaria, la necesidad de un ajuste lo suficientemente bueno para poder dar la experiencia de la ilusión, de la creatividad primaria, de la posibilidad de la creencia en que el amor logra el objeto, ¿no? O sea, más allá después de decir todo el proceso de desilusión, que es todo un proceso de procesamiento del narcisismo, podríamos decir, ¿no? La creatividad primaria como condición de posibilidad de la creencia del sujeto en la bondad y potencialidad de su amor. Bion, capacidad de ensoñación, transformación de elementos alfa en elementos beta, dando origen a la posibilidad de pensar, ¿no? O sea, cuestiones fundamentales, todas para la democracia, la posibilidad del amor, la posibilidad de pensar. Bueno, Pierre Olañé, tomo solamente, bueno, proyecto identificatorio. ¿Mm? Ansier, con toda la noción de envolturas psíquicas, ¿no? Bleichmer, Silvia toma
básicamente una doble función del adulto como pulsación primaria y narcisización. En particular, tomaría el concepto de narcisismo trasvasante, sostén de los rehusamientos que serán condiciones de posibilidad de la instauración de contrainvestimientos y un establecimiento de la tópica. Y acá quisiera citar a Ulloa. ¿Mm? Ulloa plantea esto: la invalidez infantil está presidida por la ternura parental. La ternura es instancia típicamente humana. La ternura, siendo de hecho una instancia ética, es inicial renuncia al apoderamiento del infantil sujeto. Para definirla en términos psicoanalíticos, diré que la ternura es la coartación, el freno del fin último, fin de descarga de la pulsión. Esta coartación del impulso de apoderamiento del hijo, este límite a la descarga, no ajeno a la ética, genera dos condiciones, dos habilidades propias de la ternura: la empatía, que garantizará el suministro adecuado, calor, alimento, arrullo, palabra, y como segundo y fundamental componente, el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. La ternura, atendiendo a la invalidez infantil, hace posible, desde el suministro y la garantía de autonomía gradual, superar esa etapa inicial y organizar un sujeto esperanzadamente deseante al tiempo que sienta las bases constitutivas de la vida. Nuestra sociedad, ahora quisiera tomar precarización e incertidumbre, ¿opera como sostén de las funciones de crianza o opera como elemento arrasador de las mismas? ¿No? O sea, da las condiciones para que puedan, propicia las condiciones para que las funciones, estas tan centrales, puedan darse, para que esté la preocupación materna, para que haya un proyecto identificatorio, la noción de narcisismo trasvasante, etcétera. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: se necesita una tribu para criar un niño. ¿Mm? Entonces, como dijéramos, bueno, ¿qué clase de tribu somos en relación a esto de crear un niño? ¿Qué clase de personas estamos propiciando, ¿no? De subjetividades estamos propiciando? La desigualdad, la precarización y la incertidumbre generan un estado permanente de angustia y una enorme dificultad para generar proyectos identificatorios que tiendan a producir sujetos civilizados. Más bien propician funcionamientos propios de la lógica del yo placer purificado. Bueno, Ahí malo, quedan más o menos 2 minutos, 2 ¿sí? minutos, perfecto. Bien. Bueno, malo, los diferentes enemigos, defensas maníacas, etcétera. La precarización atraviesa todos los planos, autoconservativo y autopreservativo. Pensemos en los soportes organizadores del yo: tiempo, espacio, ¿no? Hay una afirmación de Mark Fisher que tiene que ver con el punto de vista, digamos, económico del proyecto y demás, donde dice: bajo la presión de una enorme cantidad de estímulos, la piel ya no es un marcador seguro de la integridad orgánica. La transformación del ambiente tecnocognitivo redefine continuamente las formas de la identidad. La multiplicación y fugacidad de los lazos sostenidos por las redes suponen soportes frágiles de la subjetividad y la autoestima. Desarrollos como la inteligencia artificial, además de todos los, digamos, los avances científicos que ha permitido, también desafía los regímenes de verdad conocidos. Si la subjetivización se produce en el espacio entre la experiencia y la reflexión, la velocidad y fragmentación de la temporalidad la dificultan marcadamente. O sea, tenemos ahí un conflicto donde el sujeto del capitalismo es el consumidor, pero el sujeto de la democracia es el ciudadano. ¿Mm? Eh, incluso Aristóteles planteaba quién es ciudadano. Ciudadano es quien es el que es capaz de gobernar y ser gobernado, ¿no? Retomando la pregunta acerca del sostén de las funciones parentales, que estoy incluyendo padres, maestros, adultos con a cargo, incidiendo en la crianza, ¿no? Vemos la incompatibilidad entre las necesidades de la cría en términos de organización psíquica y las características de nuestra cultura. Vuelvo a una pequeña cita de Ulloa y termino. Dale. La idea de tensión, porque me pareció como muy actual. La idea de tensión es fundamental, en tanto dinamizador de los procesos sociales, y va más allá de lo pertinente y lo transgresivo.
La tensión social como motor de la cultura queda ilustrada por el hecho de que para cualquier comunidad que respete principios éticos básicos, los sujetos son a la vez hacedores y hechuras de la cultura que ahí se está procesando. En psicoanálisis esto se traduce como malestar en la cultura. Un malestar fundado precisamente en ese accionar contrapuesto entre ser hechura y hacedor propio de la dinámica social. Para expresarlo de otra manera diré que ahí se juega en cada individuo su ética entre el deseo propio y su compromiso social. Cuando los sujetos dejan de ser hacedores, se instaura un malestar hecho cultura, más precisamente la cultura de la mortificación. Cuando esta mortificación se ha establecido, desaparece en lo manifiesto esta tensión y los sujetos terminan naturalizando la intimidación. Una comunidad mortificada es fácil presa de cualquier embaucador y sus falsas promesas. Dentro mismo del psicoanálisis se plantea un nuevo desafío metodológico y técnico. Este desafío consiste, dice directamente, en abandonar los tradicionales dispositivos en pos de enfrentarse con las producciones socioculturales sobre las que se despliega la idea de salud mental. Dejo acá. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, le damos el lugar a Natán Sonís. Natán, te escuchamos. Bueno, tratando de metabolizar, me gustó escucharte. Si hay cosas que se complementan. A ver, primero agradezco la invitación para compartir estas reflexiones y recuerdo que María, la coordinadora de la mesa, aclaró que fue pensado mucho antes de las elecciones, ¿no? Digo porque si no queda como telón de fondo, igual va a estar de telón de fondo hablar del odio en la democracia, es imposible, ¿no? Porque está lleno Buenos Aires de carteles que dicen, dejemos el odio atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Para hacer honor al tema, creo que quisiera como arrancar con Primo Levi, que él advertía en relación al odio extremo que había vivido con el nazismo. Él dijo, si comprender el odio es imposible, en cambio conocerlo es necesario. Ahora, conocerlo no lleva a tener que comprender, porque en sus palabras la guerra es un hecho terrible. Él afirmaba que podemos aborrecerla, pero está en nosotros, tiene una cuota de racionalidad, la comprendemos de alguna manera. Pero Primo Levi afirmaba que en el odio nazi no había racionalidad. No podemos comprender ese odio, pero sí debemos comprender dónde nace y cómo crece para poder estar en guardia. Y bueno, yo quiero hablar de algunas ideas que suceden en lo social y crean condiciones favorables para el cultivo y progresión de lazos desde el odio, aunque parece una contradicción. Arranco entonces con un escritor polaco, pero bueno, vivió en Norteamérica, Jerzy Kosinski, sobreviviente del Holocausto. Ustedes lo conocen quizá, lo conocen por una película que se adaptó de un libro suyo. ¿Se acuerdan de la película El jardinero con Peter Sellers? Que era una persona con profundas alteraciones mentales y casi termina presidente. Sin comparaciones. Pero ¿se acuerdan? Creo que es la mejor película de Peter Sellers como actor, inclusive. Bueno, de ese libro no voy a hablar. Él tiene otro libro que se llama El pájaro pintado. Él relata en ese libro de manera autobiográfica que cuando se inició la guerra en Polonia, él vivía en la capital, en Varsovia, con su familia. Y los padres, para poder salvarlo, lo enviaron a una aldea lejana, en el interior de Polonia, bajo la suposición de que ahí se iba a salvar, que iba a estar lejos de los peligros. Era un pensamiento con cierta lógica, quizás hasta acertado, pero ellos no tomaron en cuenta que lo mandaron a una aldea donde todos eran católicos, rubios, ojos azules, nariz recta. Y él era judío, medio oscurito, pelo negro, nariz ganchuda. ¿Resultado? ¿Cuál fue el resultado de esto? Al diferente, en ese pueblito, lo explotaban con tareas extenuantes, peligrosas, lo molían a palos al menor incumplimiento o error, lo torturaban salvajemente cada vez que había desgracias en ese pueblo, como la muerte o accidente de algún habitante o enfermedades de algún animal. Kosinski conoció ahí a alguien, y este es el centro, lo que quería, a un pajarero, un tipo que cazaba con una trampera pájaros y luego iba por los pueblitos de Polonia y los vendía.
y él se hizo cercano a este pajarero. Y de ahí el nombre del libro, El pájaro pintado. ¿Qué le enseñó este pajarero? Él le dijo que cuando él atrapaba un pájaro, el resto de la bandada lo sobrevolaba, de manera que con cierta dosis de espíritu de grupo y solidario, manifestaban una especie de clamor de sonidos para que liberara a su compañero preso. Si este hombre lo liberaba, el pájaro volaba y subía a reunirse con el resto de la bandada y escapaban todos. Pero, miren lo que le enseñó esto, si el pajarero antes de liberar al pájaro, este cazador, le pintaba el pico de azul, o le pintaba un ala de amarillo, o la cabecita verde, y después lo soltaba, en cuanto el animal volaba y subía y se mezclaba con sus pares le arrancaban los ojos, las plumas, y despedazaban el cuerpo hasta que caía muerto. Por eso Kosinski en su libro no atribuye su destino en ese pueblito polaco, porque ellos eran católicos, bastante perversos, por cierto, sino por algo más fundamental que los hombres compartimos, parece, con algunos animales. La agresión a quien, a pesar de pertenecer a la misma especie, es distinto. Pertenece, pero no pertenece. Es un otro, pero no es otro. Estamos de lleno frente a lo que muchos años después que cuenta Kosinski esta historia, en su libro el filósofo Jules Hahn denomina la expulsión de lo distinto. Él afirma que los tiempos en los que existía el otro se han ido prácticamente, porque el otro es el diferente. Él afirma que estamos en una época de absoluta proliferación de lo igual y de ataque a lo diferente. Y para él, eso constituye una de las bases de las alteraciones patológicas que aqueja el cuerpo social. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente y lo que parecería una paradoja lleva a la autodestrucción del grupo de iguales. ¿Por qué digo paradoja, no? Él afirma que en general impera la dialéctica de la violencia porque un sistema que rechaza lo distinto también va a desarrollar rasgos autodestructivos en algún momento. O sea, no es solamente destrucción hacia ese no otro, sino que también queda en lo autodestructivo. Yo cuando leía a Hahn, a este filósofo, pensaba mucho esta mención de Lacan, que habla sobre el discurso del capitalismo, algo que recién nombraba, para dar cuenta, él habla del discurso del capitalismo para dar cuenta del lazo social que se produce en el contexto del capitalismo. Pero eso sería otro tema, porque es el imperativo del goce. Pero el goce como trabajador silencioso al servicio de la destrucción, ¿no? O sea que en determinado momento se termina el placer y se entra en lo tanático, en lo destructivo. Del mismo modo que el filósofo Hahn define que el discurso que apela a lo igual representa como una unidad positiva a todo lo que es uniforme. No sé si a ustedes les pasó como a mí en el colegio, en donde nos enseñaron las historias de la cultura en la primaria, y por fin llegó el monoteísmo. Nunca terminé de entender muy bien ese por qué por fin, como si hubiésemos arribado a una salvación, ¿no? Entonces, él dice que hay algo uniforme, pero él advierte que en esa dirección de lo uniforme, a partir de determinado momento, la producción ya no es productiva, sino que es destructiva. Se produce destrucción. La información ya no es informativa, sino deformadora. Y por último, la comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa de datos. Eso me parece que es una descripción tan buena acerca del destino que tiene la unión de los iguales y la expulsión de lo distinto. Ni Pichon Rivière llegó tan lejos que decía que a lo distinto y lo diferente o a lo chivado no hay que alejarlo tanto, porque si no vamos a necesitar depositarlo en otro. Hay que tenerlo ahí, semi cerca, ¿no? Lo que está por detrás es quizá de todo lo que voy a hablar, es la frase clave de Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto. Bueno, sepamos que el espanto une también, pero ¿con qué destino? ¿No? Porque la guerra de los Roses estaban muy unidos, ¿se acuerdan de esta otra película? No se podían separar, pero estaban unidos hacia la autodestrucción, que es una metáfora de lo social también, cuando hay una unión desde el odio. Vuelvo un poquito a los pájaros. Ni la gente, ni las personas, ni los pájaros atacan a una raza desconocida. Los perros o vacas que habían podían ser atacados, no los atacaban. El otro al que atacan debe tener cierta similitud, ser y no ser.
un otro que no es otro. Esto de los otros, quiero compartir una viñeta, la busqué tanto porque no podía dar una viñeta de Argentina, no íbamos a terminar la mesa, entonces encontré una de Norteamérica acerca de cómo una democracia genera políticas de solidaridad con los otros que siente que están parte del sistema y que hay que atender. En la ciudad de Los Ángeles crearon un impuesto especial destinado a atender el problema de los sin techo. En la ciudad californiana destinaban este impuesto a la construcción de viviendas sociales. Cualquier parecido es casualidad. Es un impuesto que grava con el 4% la venta de las residencias que superen los 5 millones de dólares. O sea, no cualquier casa. Es un impuesto a gente que tiene posibilidades, diríamos. Muchas celebridades que decidieron vender sus viviendas antes para eludir la tasa impositiva. Entre ellos, alguien que para nosotros no nos dice nada, pero es un astro del deporte, Kevin Lerman, que trabaja, actúa, está en Defensores en Los Ángeles. Él estaba con un micrófono abierto, no lo sabía la gente, cuando él dijo, yo no quiero pagar esto, para mí los pobres sin techo, que se jodan. Pregunta, ¿cómo se gesta esta representación del otro que tiene que joderse? Nunca en el vacío, sino dentro de un contexto. No podemos separar el contexto, que es la fábrica de la subjetividad. Este jugador podría decir que es como los pájaros. El diferente, que no vive en esas casas, él no tiene ninguna empatía. Son un otro. No sé, tienen mi lengua, como decía Alicia, pero aunque tengan acá mi lengua, no tienen ni poder adquisitivo. No son del otro ya solo por una cuestión idiomática, sino por una cuestión de consumo. Y entonces no hay culpa para la ausencia de empatía. Se abre el camino, está libre ahora, del odio. Y su complemento, que es la crueldad en términos de Bleichmann. Porque ella decía inclusive que la indiferencia es una de las caras de la crueldad. Así tenemos un odio que puede recorrer en forma parcial o no, o en forma total, y llegar a conductas genocidas. Hay quienes estudiaron inclusive estos pasos. Este ejemplo de que se jodan expresa una profunda consideración acerca de lo que debe ser la solidaridad con el otro. Y nosotros sabemos que esto está apoyado fuertemente desde los medios de comunicación principalmente, que como decía Han, no informan, sino en una acumulación de datos, pero también de alguna manera orientan las representaciones. Porque desde los medios de comunicación hegemónicos hay una propuesta para impugnar cualquier intento democrático de legislación social, solidaria o empática, con esos otros que tienen algo diferente. El pico está pintado de que no tienen casa y no tienen posibilidades. En lo subyacente no hay un otro, es un semi-otro. Si vamos a un ejemplo extremo del nazismo, acordémonos que para los nazis los judíos no eran un otro, no eran una raza inferior. Raza inferior eran los polacos, los eslavos, había muchas razas inferiores. Los judíos no eran raza, eran semi-raza, mezcla entre hombre y animal. O sea, se quita del campo representacional del otro. ¿Cómo se construye esto? No en un día, sino es un proceso en que se logra instalar la idea, como Alicia lo citaba Castoriadis, en el imaginario social, que la heterogeneidad atenta contra la condición narcisista de ser la única opción. Y si no son como yo, que se jodan. Este es el pensamiento binario por excelencia, porque la multiplicidad en esa representación se figura que la multiplicidad atenta contra la delicia perversa de ser el único discurso, la única opción. No hay otra verdad. Pero lo más importante es que desde el esquema psicoanalítico, esto impide que se construya esta empatía, porque no hay un otro, y se disuelve o no se construye directamente el dique de la compasión. La compasión o empatía, en otros momentos lo traducen como moral, ¿se acuerdan que es aquello que Freud plantea en especial en 1905, en 3 ensayos, que dice que lo que los va a edificar es la labor de la educación para construir diques que reconduzcan los impulsos? Sabemos que hoy hablar de educación es hablar también de medios de comunicación. Entonces, él va a decir, si volvemos a un tema de la crueldad, que dice Bleichmann, que implica esta ausencia de empatía,
Freud dice ahí en ese artículo de 3 ensayos, la crueldad es cosa enteramente natural en el carácter infantil, pero se detiene, miren qué interesante, la crueldad se detiene ante el dolor del otro. ¿Por qué? Porque me compadezco de ese dolor, me identifico y eso me frena. Esa es la barrera que le sale a la crueldad que dice Freud allá por el 1900 y pico. O sea que la barrera frente al dolor del otro, no tener casa, no tener trabajo, no tener medios para un embarazo, toda esa barrera desaparece. Ese dolor no es, no es considerado para que haya empatía. Freud contesta entonces que el freno es la compasión. Eso se entiende como empatía. Una cultura, con esto me parece que estamos un poco en el centro de lo que traíamos hoy, una cultura puede por goteo disolver, diluir el dique de la compasión y dejar abierto y sin mutación el odio, es decir, se queda sin freno, no hay, el odio se expresa. Esto de que una cultura lo puede hacer son palabras del sociólogo Daniel Feierstein cuando él dice que hay una utilización de prácticas sociales fascistas y diluyen este dique, esto lo agrego yo, él no habla de los diques, ¿no? Cuando estas prácticas fascistas se apoyan en el odio, también provoca la caída de la alteridad, es decir, del reconocimiento intersubjetivo. Dicho de otro modo, se aleja la opción psíquica de admitir al otro como otro y así pisar el freno ante el impulso cruel. Feierstein, que también fue invitado en estar en la cultura, Feierstein habla de la manipulación política del odio, que sería ubicar en la población a aquellos elementos que tienen un rasgo diferente, o sea, ese pico pintado, ¿no? Y así hacerlos responsables de toda desgracia social. Ese otro responsable puede ser negro, puede ser judío, puede ser extranjero. En nuestra actualidad no es tan fácil. Pueden ser, por ejemplo, los beneficiarios de algún plan social, los que luchan por una mejora salarial, los sindicalistas o también los militantes de una oposición política. Incluso puede no ser un conjunto visible de personas. Ese otro enemigo puede ser toda una época la depositaria. Una vez el imán Khomeini en Irán declaró que el mal es la modernidad. Fíjense, él no hablaba de personas, es la modernidad, porque la modernidad trae derechos degenerativos individuales. La modernidad trae estímulo de la sensualidad y el pensamiento racional en vez de la fe. Y además, el inaceptable pluralismo de ideas. Fíjense si no queda claro, ¿no? No, creo que no es necesario hablar acerca de la era que vivimos, en donde algunos pueden pensar que el calentamiento climático es un discurso de infiltración marxista, o que el ESI es otra cosa, pero que demos ejemplos de otro lado. Por este camino de ausencia del dique para frenar el odio, se le puede privar inclusive el derecho a la vida. Los nazis tenían un concepto que nos permite entender su moralidad, que se llamaba, en alemán es el Lebenswert, perdón por mi pronunciación, que son las vidas indignas de vivir. No toda vida tiene que vivir. Hay vidas que son indignas que vivan, son gastos. Hay un abandono explícito del no matarás. Y lo afirmaba Hitler, que se consideraba libertario. Eso decía Hitler, no estoy hablando de otros ejemplos. Hitler, un discurso de Hitler que me pareció interesante poder mencionarles unos renglones, decía: los 10 mandamientos han perdido su validez. La providencia ha ordenado que yo debo ser el gran liberador de la humanidad. Estoy libertando al hombre de la restricción de una inteligencia que se ha hecho cargo de la sucia y degradante quimera llamada conciencia y moralidad. Está claro, ¿no? Las casualidades que hay con ciertos discursos. Fíjense, es un lenguaje destinado a ser desmenuzado. Él está liberando al hombre, en este caso de la moralidad. Entonces acá hay que leer, en función de la libertad, que se elogia la ausencia de la compasión. Fíjense, libertad no lleva a tener que desarrollar compasión. O sea, la estructura ética de una sociedad puede incluso desplomarse de esta manera, más fácilmente de lo que uno supone. Nosotros sabemos como psicoanalistas
que el lenguaje va a ocupar un lugar privilegiado en lo social para construir o deconstruir estas estructuras, estos diques que dan forma a la ética del sujeto y a la moral de la época. Las Natán, quedan dos palabras, minutos. dos nada más, bueno, las palabras, nosotros nos movemos en las palabras, y las palabras en los medios de comunicación pueden ir envenenando las estructuras de donde pensamos la empatía, ¿no? Le cito algo que dijo Víctor Klemperer, que es un filólogo que investigó el lenguaje nazi. Él decía, las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Y el efecto tóxico es el odio, ¿no? Que implica entonces disolver todo tipo de dique hacia pobres, extranjeros, o la figura transversal, como le dicen ahora, de el planero millonario, ¿no? Así que, bueno, esto implica que en la expulsión del otro se pide para eso tener libertad de poder hacerlo. Entonces, hay como una libertad. Sebastián Plut lo escribió ayer en página 12 muy bien, que la libertad de un narcisismo que no quiere ser limitado por nadie, no es la libertad de la convivencia, porque vivir es convivir. Entonces la libertad total va de frente contra eso. Bueno, entonces corto acá. Gracias. No, gracias a vos, Natán, y gracias a ambos expositores por manejarse con los tiempos esperados. Bueno, hay muchísimas ponderaciones a ambas exposiciones y agradecimientos, pero vamos un poquito a las reflexiones y preguntas. Beatriz Rodríguez hace una reflexión, dice, el gusto por lo semejante es un principio de biología evolutiva por el cual se genera, por ejemplo, la atracción sexual. Alicia Levin dice, gracias a ambos por la responsabilidad en sus trabajos, les pregunto, por un lado, la exclusión de lo distinto, pero entonces, ¿el odio genera lazos? ¿Cómo hablamos en la previa y culturalmente en la actualidad se naturaliza? Voy por otra intervención más. Miguel Toyo, gracias por las excelentes exposiciones. Hobbes consideraba que el hombre es el lobo del hombre y que debía haber un gran organizador y regulador social que era el Estado. Pero el Estado tuvo su desborde con los totalitarismos, lo que dio origen a los derechos humanos como resguardo frente a un Estado que en lugar de velar por los derechos, los viola. Miguel Toyo sigue. La democracia en la Argentina se conquistó cuando se estableció un Estado respetuoso de los derechos humanos. ¿Podemos hablar hoy de un sujeto sin pensarlo como sujeto de derechos y sin un Estado que los proteja? Creo que debería ser un Estado más ocupado en los lazos sociales que en el orden. Bueno, por ahora vamos con estas intervenciones y luego retomamos. ¿Quién quiere salir al ruedo? Natán, Ali. Alicia quiere. Eso se llama hacer olé, porque yo estaba muteada y vos no. Tengo que pensarla, son muchas Sí, son cuestiones. muchas, sí, no comentan. No, simplemente cuando Natán decía esto de ausencia del dique para dañar al otro, era como un punto que articulaba con lo que yo quería resaltar también en mi trabajo, ¿no? Porque ese dique se constituye en los primeros tiempos. Entonces, justamente desde ahí la cuestión de tanto déficit que estamos observando en la clínica, en lo social, en la parte escolar y demás, en relación a justamente la ausencia de dique para dañar al otro, la indiferencia ante el dolor del otro y demás, eh, también vemos mucho en la clínica y no solo en la clínica, mucho. Muchísimas dificultades, ya por ejemplo, que se comprenden muchas veces por dónde están, porque la precarización en un plano tanto del autoconservativo como del autopreservativo genera un nivel de ansiedad, imposibilita un proyecto identificatorio. Una cosa muy sencilla, qué, eh, ¿qué pensaría cada uno de ustedes frente a un niño de 3 años que suponen que debería estudiar para sentir como padres que
tiene si alguna garantía de seguridad o autonomía, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces uno ve un nivel de desconcierto, incluso en padres que no están forzosamente en otros aspectos demasiado precarizados, pero que no pueden proponer algo que tenga cierta lógica porque el nivel de incertidumbre y precarización y de velocidad, además de cambio que tiene que ver el cambio tecnológico, yo creo que a veces no terminamos de tomar conciencia de que este es un cambio igual o más potente que la aparición de la imprenta, el tema de las redes, ¿no? De internet y demás, ¿no? Y que hace estallar las nociones de tiempo y espacio con los que nació el psicoanálisis, ¿no? Incluso hay una parte no me acuerdo justo en qué texto está, de Freud, que habla de la velocidad, ¿no? Y habla como apabullado de la velocidad de la época actual, estoy hablando de la época de Freud. Los trenes, cómo alteran, porque rápidamente uno de un lugar puede estar en otro lado, el teléfono, ¿no? Y lo da como una cosa vertiginosa. ¿Qué pensaría ahora, realmente, ¿no? Que resulta tan abrumador la simultaneidad y la velocidad de los intercambios, donde arrasa con tiempo y espacio. Por eso esa parte, incluso lo que decía también Natán sobre las palabras, una cosa que uno observa en la clínica con niños, creo que esto debe pasar también a los demás, es como hay cierto, vieron que el capitalismo hace remera con lo que sea, ¿no? Así como uno dice cocodrilo que se duerme lo hace en cartera, bueno, cualquier elemento pues, va a ser transformado en mercancía. Y también produce un deslizamiento conceptual, por ejemplo, dos ejemplos. La confusión entre dañar y frustrar, ¿no? La enorme dificultad de los adultos para frustrar a un niño porque sienten que lo están dañando y no pueden diferenciar una cosa de la otra. El tener poder sobre fuerza sobre un niño o responsabilidad, ¿no? Estos últimos años me encuentro muchas veces teniendo que decir a padres, miren, el factor por el cual ustedes pueden acotar a un niño, porque ustedes son adultos responsables de ese niño, no porque ustedes tienen más fuerza que ese niño, porque si no esperan a que cumpla 18 y quiero verlos, ¿no? Es simplemente que sea más chiquito es una cuestión que cambia con los años, ¿no? Pero esa cuestión que parecería parecido, ¿no? Uno dice, ¿cuáles son los puntos de apoyo que están teniendo? No se puede frustrar porque eso lo está dañando. Entonces aparecen muchísimas dificultades para pautar las descargas pulsionales, ¿no? La obediencia basada en el ejercicio del poder, de la fuerza, no en la responsabilidad. Como yo soy responsable de tu cuidado, decido si esto lo puedes hacer o no, porque es mi responsabilidad, ¿no? Y digo, ¿cómo hay como un deslizamiento en las palabras de esas significaciones imaginarias sociales que son propias del capitalismo, ¿no? Eh, bueno, esto, Nathan, tuviste tiempo para pensar. Eh, me ayudó. A ver, me quedé pensando, bueno, las preguntas, esto que vos decías. Me parece que es bueno poder decir que los diques es una metáfora que usa Freud extraordinaria. eh, eh, no es cemento. Los diques Ah, son palabras, son representaciones. claro. Son las representaciones preconscientes y conscientes que tiene una sociedad que le brinda al sujeto. Yo esto lo tengo tan grabado y con mucho amor por la escuela de psicoterapia, porque es una conferencia que dio René Caes hablando de las representaciones preconscientes e inconscientes que la sociedad brinda. Entonces, uno tiene representaciones. En esa representación, uno no tiene culpa si mata una cucaracha. Ustedes no tendrán culpa, pero les aseguro que conozco gente que se pondría a llorar porque podría haber sido el tío o podría haber sido alguien. Entonces ustedes pueden matar y se quedan sin culpa porque vuestra representación permite esa crueldad con una cucaracha. Y ustedes dirían, che, pará, no soy cruel, no es un otro. Entonces, pero es porque la representación que tienen no les permite pensar que es un otro. Yo siempre repito el ejemplo, Goebbels, uno de los forjadores del nazismo junto con Hitler, decía, yo desinfecto los uniformes de piojos, mato piojos de a millones.
millones mato con el gas y todo. ¿Por qué voy a llorar por los piojos? Ahora me piden que llore por judíos, no entiendo. Y lo decía, ¿saben qué? Perdonen la palabra, pero era honesto, en el sentido de que realmente no podía entenderlo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque los medios construyen representaciones. ¿Y cuáles son esas representaciones que disuelven estos diques? Esto que hablan de que podría ser un dique, podría ser el Estado, esta cita que hicieron de Hobbes. Las representaciones que tienen dique incluido, es como dice Toyos, cuando hay derechos humanos, hay derechos. Entonces dice, ¿qué derechos tiene? Que se jodan si no tienen plata. ¿Qué representación se genera de los pobres? Y los pobres no quieren trabajar. Se llama la cultura de la vagancia. Viven de los planes, como si existiría eso, pero no importa, es una verdad enunciada. ¿Saben lo que es el solipsismo? Es la doctrina que dice que las cosas alcanzan con ser pronunciadas. Yo digo que no quieren trabajar y no quieren trabajar. Los datos dicen otra cosa, pero no importa. O, por ejemplo, las clases populares no son responsables a la hora de consumir, porque no saben, porque uno las asocia en su dique con despilfarro y vida licenciosa. Son los planeros, ¿no? Los que tienen los planes. Entonces, estas representaciones generan de que uno no puede comprender el Estado como un regulador. Y, y entonces rompamos el Estado. Y ese es el odio, porque el odio no tiene ideas. El odio tiene convicciones. Y las convicciones no van de la mano con la democracia, que sería el respeto a los derechos, a las diferencias, al otro. Y diría algo más chiquito, la sustancia, a ver cómo explicar, que coagula, que endurece, que metamorfosea la idea en certezas, proviene de una glándula que es la glándula narcisista. O sea, el narcisismo produce un cambio en mis ideas y las convierte en certezas. Y esta es la libertad total, la certeza de la libertad total que promueve el discurso del narcisista. No quiero ser limitado por nadie, no me interesa. No quiero nada, no quiero tampoco semáforos, no quiero frenos, no quiero prohibiciones. Ese narcisismo infantil del no quiero se filtra cuando no hay dique hacia representaciones sociales mucho más peligrosas. En parte creo que contesté algunas cosas. Después decía, Bueno, bueno, que el tenemos amor, otra bueno, intervención y damos otra vuelta. Sandra Borovechi dice que gracias por las exposiciones, súper interesantes, y pregunta, ¿qué podemos hacer como analistas cuando observamos que los adultos no cuentan con el soporte y sostén para estar disponibles para la crianza de las infancias? Incluyo en adultos a los padres, educadores, etcétera. Yo quería hacer una pequeña intervención, que es que cuando de alguna manera el Estado no regula, los derechos son regulados por el mercado y tienen una lógica de mercado, no una lógica de derechos humanos, que me parece que es interesante pensarlo también, ¿no? O sea, ¿desde dónde se regulan estos derechos de los humanos? Por ahora, seguimos pensando juntos. Sí. No, También me me quedaba gustaría, perdón, sí. hacer el uso que tengo como coordinadora de hacerle una pregunta a Alicia, que me parece que tocó un tema muy importante, que es la caída de las instituciones y la caída de las funciones parentales como una institución también, y qué efecto tiene esto si lo llevamos a lo macro, ¿no? Claro, por un lado, justo lo relacionaba con lo que había escrito Miguel en relación al Estado, ¿no? Cómo ves también en el modo macro que incluso todos los, supongamos, muchas veces uno escucha, ¿no? Estas cosas que decía Nathan, bueno, de armo mi propia ley, y dijimos no vamos a dar nombres, pero bueno, armo mi propia ley, o soy mi propia ley, y se lo escucha como olvidando que existe la Constitución Nacional como un acuerdo entre ciudadanos, que tiene, que es como la ley suprema, digamos, lo que tiene que ser respetado, ¿no? Incluso el Estado tiene que estar regulado por lo que la Constitución, que es el acuerdo entre todos los ciudadanos, que sería como un modo de ejercicio de la democracia, permite, no permite, y si no hay que debatir la Constitución y bueno, el acuerdo básico se modificará.
pero es como que está olvidado, que hay un marco de referencia, acuerdos, está olvidado. Y está olvidado tanto a nivel micro como macro, ¿no? A veces me pasa con algunas situaciones clínicas, y no solo clínicas, de orientaciones y demás, que termino proponiendo y en general da resultado un contrato que capaz una de las partes tiene 10 años, pero no importa, hacen un contrato, se ponen de acuerdo con algo, se firma, se pegan la ladera con un imán y es como una referencia, ¿no? Pero como hace muchos años que trabajo, yo lo puedo percibir como una cosa de estas últimas épocas, ¿no? Como que algo que se ha ido perdiendo la idea de la constitución, tanto a nivel de los acuerdos, más en grupos pequeños muchas veces, en parejas, ¿no? Como a un nivel macro, justamente. Y vos nombrabas el mercado, creo que hay una conflictiva irresoluble entre el sistema capitalista y el sistema democrático. A mí me parece que ahí hay algo que no es posible resolverlo, porque justamente el sistema democrático necesita ciudadanos que se puedan autolimitar, que puedan acordar y demás. Y el sistema capitalista necesita consumidores. Y el consumidor, para que sea un buen consumidor, tiene que funcionar como yo, placer purificado. ¿No? Todo lo que me gusta me pertenece, lo que no existe, y si insiste en existir, lo voy a destruir. ¿No? Incluso hasta en términos de la transformación pulsional, el capitalismo propicia los dos primeros destinos de la pulsión, no la represión y la sublimación. ¿Mm? Entonces, Ujú. ahí hay un problema permanente, ¿no? Natán, ¿vos Yo, querés decir algo o voy a otras preguntas? no, yo quiero tomar algo, una observación que leíste de Sandra, que hablaba del soporte, del sostén, ¿verdad? Algo así. Ujú. Sí. Y, ¿Querés que y- te la y me lea? parece que sí, Andrea dice, ¿qué podemos hacer como analistas cuando observamos que los adultos no cuentan con el soporte y sostén para estar disponibles para la crianza de las infancias, incluyen adultos, padres, educadores, etcétera? bárbaro. Los, los padres no cuentan con la capacidad de sostén. Yo les quiero contar una anécdota chiquita, estamos de medio minuto. Una anécdota de Luis Canciper. Me acuerdo que en una conferencia así medio informal decía que así como un Estado da carné para poder manejar, no cualquiera puede manejar, tenés que estar autorizado. ¿Por qué un Estado no autoriza a quién va a tener hijos? Y yo lo miré diciendo, pero yo en esa época no lo tuteaba, entonces digo, doctor, ¿y qué materias tomaría usted en el examen? Porque para manejar me toman sobre cómo estacionar. ¿Usted qué materia tomaría? Me miró y me dijo, una sola materia, tiene que aprobar la materia postergación. Me pareció brillante, porque la capacidad de ser padre es la capacidad de postergarse. A nadie se le Ujú. ocurre que el bebé está llorando y va a decir, Claro. bueno, ya voy, termino el programa y voy. O tiene hambre. Bueno, yo también a veces tengo hambre. Que espere un momento que Ujú. ahora le voy a dar de comer. Estoy haciendo, tengo que tener un llamado. No hay eso, no hay. Lo Ujú. saben las madres, lo saben los padres también, que hay que cierta postergación. ¿Postergación de qué? Del narcisismo. Entonces Ujú. estamos hablando de que en esa capacidad de maternal primaria que nombrabas, Alicia, es la capacidad de ir creando de una madre buena, que de esa idealización del capítulo de psicología de las masas, del enamoramiento de Freud, a una madre suficientemente buena, o sea, que puede ir de alguna manera no siendo tan buena. ¿Y cuándo? Cuando te frena la descarga. Y entonces uno no está con la descarga total, sino que puede postergar la descarga. Después, Ujú. como padre, puede postergarse a sí mismo para atender criaturas. Padres que no han podido postergarse, también generan gente que no se puede postergar. Y yo paso ahora porque tengo ganas y porque no hay semáforo, o el semáforo está en rojo, pero no hay policía. Y lo que significa es que entonces hay un llamado a la libre descarga. No te postergues, vamos a hacer mierda el sistema, vamos a dinamitar todo, vamos a destruir todo. No suena lindo, no suena bien, vamos, es el discurso de Hamelin, en donde vamos a destruir todo. No dice, para, si destruimos todo, nos destruimos nosotros. Bueno, por eso hay que disociarlo un poco, no hablemos de nosotros. Hagamos una ligadura desde el odio con un llamado a la libre descarga. Pero el llamado a la libre descarga va de contramano a lo que dijo Sandra, que es cómo podés sostener, y podés sostener si es que podés frenarle la descarga. Y frenar la descarga la sé cuando te frenás la descarga. Ujú. Y entonces
eso es lo que construye de alguna manera una subjetividad con carné para poder ser padres, en chiste, ¿no? Bueno, vamos a otras intervenciones porque se fue calentando la mesa, así que hay un montón de intervenciones para que después puedan dar un cierre. Aníbal Repito Bueno, dice, pero de política no hablemos, no hablemos de no, política. no, 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 nunca. La suposición que expulsado el diferente quedamos los iguales choca con la realidad de las diferencias irreductibles y de los privilegios de algunos y falta de derechos de otros, que se suponen parten del grupo de iguales. Lo que me deja ante la permanente posibilidad de ser visto como este nuevo otro a expulsar. Mónica Fabeluk, muy interesantes sus producciones, es casi un oxímoron la democracia y el odio al semejante, ya que como dicen las propuestas es eliminar al enemigo. Ya no es solo el distinto. ¿Qué propuesta podríamos construir no solo en la clínica? Beatriz Rodríguez, una mirada menos local no evidenciaría que la cultura del mercado arrasa con la noción de semejante. Aníbal Repeto, si algo caracteriza al semejante es que es diferente. Los escuchamos. Mm. Y yo coincido con que la cultura Alicia, del tenés ganas. mercado arrasa con la... Ya te conozco la estrategia, Natal. Arrasa así con la noción de semejante y yo volvía un poco en lo que estamos escuchando, estamos conversando, a, a las definiciones de Castoriadis, ¿no? Porque Castoriadis toma la noción de felicidad, pero la noción de la Grecia antigua de felicidad. Y que es muy afín a lo que nosotros estamos diciendo, porque la felicidad no quiere decir el goce, ni el consumo, ni nada por el estilo. La felicidad, en la palabra griega, quiere decir el conócete a ti mismo, ver qué virtudes tienes, desarrollalas en su justa medida, autolimítate, en el mejor sentido, ¿no? Lo dice, eh, o sea, cuidarse de la ibris, ¿no? De la desmesura, justamente, y centra además la cuestión, y eso me parece muy interesante, hace poco, escuchando a un filósofo italiano que trabaja bastante este tema de Grecia, me sorprendía cómo tenía tanta afinidad con mucho de lo que nosotros pensamos en términos de salud mental, ¿no? Porque también lo que planteaba era que algo específico en la Grecia antigua era asumir la mortalidad, ¿no? Cosa que es lo que Castoriadis plantea como que es el punto duro del análisis, que el análisis puede darse como logrado si se asume la mortalidad que es no exclusivamente por la mortalidad concreta de cada uno de nosotros, sino la mortalidad de instituciones que pueden dejar de existir, la posibilidad de posibilidades que pueden dejar de existir. Se relaciona con lo que Natán decía incluso de postergarse, ¿no? Cosas que puedo renunciar, ¿no? Que puedo dejar. Y entonces lo que explicaban era que con el advenimiento del cristianismo y con la idea de la inmortalidad y la idea así de lo infinito, es como que se perdió la medida, ¿no? Todo puede ser, se pierde la medida y ahí empieza la desmesura. ¿Mm? El capitalismo toma todo esto porque, bueno, cualquiera de nosotros puede ver fácilmente la pavada de la teoría del derrame, porque ningún ser humano derrama nada, todos se guardan todo como todo lo que pueden, ¿no? Nadie derrama de ninguna manera, considera que en algún momento algo para. Y Castoriadis insiste como que una sociedad democrática tiene que saber autolimitarse, ¿no? Y que justamente la sociedad capitalista corre hacia el abismo porque está en esa desmesura, ¿no? Me parecía como interesante también, aunque por otro lado es bastante frustrante pensar que estos sistemas se vienen gestando a lo largo de 2000 años, ¿no? Entonces, y que tiene una estructura mítica tan fuerte que los sostiene. Pero, bueno, ahí vamos, ¿no? Sí, Nathan. Sí, continuar contigo, no, absolutamente, ¿no? Porque eh, esto de ir al infinito, la desmesura tiene un destino, Tánatos. Claro.
Lo saben los que tienen los problemas con la dieta. La desmesura es destructiva. Dice, bueno, pero me gustó, una más, está muy rica, dame otra porción. ¿Por qué? Porque está rica y me quiero dar el gusto. Bueno, pero no es el gusto, ahí es el goce. Y ese goce trabaja silenciosamente por la destrucción. De la desmesura es invitación a la muerte. Y una sociedad de desmesura, de alguna manera, nunca va a ser un ambiente que albergue y que permita tolerar la postergación. Entonces te dicen, llévelo ya, llame ya, compre ahora, da ocupado, llame de nuevo, llame ya, la compulsión. Vuelvo más tarde, no, cómprelo ahora, ahora justo le hacemos un descuento si quiere. Ese yaísmo del llame ya, quiero ya, las cosas instantáneas, todo instantáneo, sexo instantáneo, café instantáneo, la vida instantánea, lo que lleva es una especie de loa a una descarga de la pulsión, que lo que lleva la descarga de la pulsión es obviamente al estallido, es la dinamita. Esto de que es una de las preguntas que vi ahí que hace Miguel Sarabia, al que de paso saludo. Ahora te las iba a leer, Habla, justamente, Natal, si me permitís, leo las bueno, él dos. habla de que no hay un ambiente que permita ser albergue de esto, pero algo más en relación a lo que decía Alicia, porque Alicia hablaba del pensamiento griego. No sé, si tomamos el pensamiento griego, que va directo a la emoción de Pillon, no es que yo necesito del otro, bueno, no me gustan tanto los otros, sino sin otro no hay yo. Yo soy yo porque no soy el otro. Porque si yo soy el otro, yo soy otro y yo no soy yo. Y esto, hablando de Grecia, lo aclara muy bien Platón cuando va a decir, si tu alma quieres conocer, en otra alma te tienes que ver. Porque si te ves solamente al espejo, queda una especie de fascinación del sí mismo y entonces no hay noción del diferente y del otro. Gracias a que yo no soy el otro, que no tiene que ver con el concepto del otro, de Lacan y eso, sino que es otro tipo de autores, en donde si gracias a que yo no soy el otro, entonces yo soy yo, porque en algo me diferencio. Si no tengo esa particularidad y si me pasteurizan y homogenizan, hay algo del yo que nace patológico. Y todo eso habla de la sociedad de los iguales. La sociedad de los iguales siempre necesita un diferente para echar. Pero Pillon Rivera era muy vivo en esto. Decía, che, no lo echen del todo, que quede cerca, porque si ustedes lo sacan del todo, van a necesitar otro para pintarle el pico de verde, diría Jersey. Por eso hay que tenerlo ahí siempre, darle unos golpecitos cada tanto. Por eso me parece que es necesario ese otro ahí, como museo. Cuando trabajé con documentos y cuestiones del nazismo sobre un campo de concentración que se llamaba Terezín, me llamó la atención por qué había tantos pintores presos en ese campo de concentración. Y entonces estudié, ahí me enteré, que porque tenían que pintar y lo llevaban a escultores y pintores al mismo campo de concentración, ahí había un proyecto que era hacer un museo de las razas extinguidas. O sea, que siempre haya ese otro, ya no está vivo, bueno, que haya un cuadro para ver, estos eran los que jodieron la cultura. Y entonces a todos los pintores y a todos los escultores los encerraban con esa misión, que era el proyecto de las masas extinguidas, de las masas aniquiladas. Ven cómo eran en algunas cosas, no destruyeron todo, querían que haya un museo, para que la gente se acuerde de esos otros. Yo quería Bueno, comentar vamos algo a... con una sola cosita, puede ser, Perdón, María. sí, Porque por estamos supuesto. leyendo el chat, está bien que no todos nos están Perfecto. Bueno, pues yo leyendo. iba a leerles las preguntas para que las sigamos pensando porque ya tenemos que cerrar. Por eso. No, como hay algunas preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿No? No, la verdad que no sé, no es que tengo mucha idea de qué podemos hacer, pero me parece que capaz sí resistir a lo que, bueno, estoy con Castoria, el avance de la insignificancia y resistir a la naturalización de lo individual. Porque yo creo que hay una cuestión ahí muy fuerte, ¿no? Estos días con talleres que coordino hablábamos mucho de esto y, y mi impresión era que hay algo que todavía que no se recuperó después de la dictadura, que es todo lo que era, por más que hay trabajos en grupo, por supuesto, todos conocemos dispositivos grupales, dispositivos comunitarios, pero creo que hay algo que estaba muy presente antes de la dictadura, ¿no? Cuando trabajamos con comunidad terapéutica, con esto, con aquello, no solo terapéutico, ¿no? La escuela de padres de Eva Giberti,
¿no? Que creo que está amenazado de extinción y que tenemos que resistir a eso, ¿no? Porque si no quedamos como confinados a naturalizar tanto el dispositivo individual, ¿no? Que además intentamos, yo lo veo mucho en las supervisiones en hospitales, ¿no? Intentamos replicarlo en situaciones donde no es posible. Por supuesto, hay ciertos cuadros donde lo más indicado es eso, pero no, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, no Totalmente. naturalizar ese empuje hacia lo individual y el pensamiento individual que es tan dominante en nuestra sociedad, no naturalizarlo en nuestra profesión, ¿no? Porque creo que eso nos quita herramientas que están muy trabajadas. Si nosotros pensamos en Ulloa, en Kesselman, bueno, más allá de las diferencias de cada una, Eva Giberti y demás, la cuestión de la idea de sociedad y comunidad estaba muy fuerte. Creo que eso es una de las cosas que la dictadura arrasó y que no se han recuperado a pleno para nada, porque está todo este sistema que tiene tanto lo individual. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de la mesa, da para pensar muchísimo más. Les queremos agradecer enormemente las presentaciones de ambos, que creo que nos dejan a todos pensando mucho en los tiempos actuales. Invitarlos a todos los participantes que han estado hoy escuchándonos a que retomemos en octubre, septiembre, el Malestar y la Cultura adhiere al trabajo en equipo del Congreso. Así que vamos a dedicarnos a eso en septiembre y en octubre nos reencontramos en este espacio. Enormes gracias. Abrimos los micrófonos para que puedan aplaudir. A Y Cintia, parar la grabación. Cintia, ya podés parar Gracias, la grabación y aplaudimos. Muchísimas gracias. gracias. Un Gracias por abrazo su para todos. Gracias. Cintia, Excelente. a todos. Gracias. Gracias. Jonathan, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Natán. Gracias. Natán. Hermoso. Gracias. Muy bueno. Alicia, Natán, excelente. Excelentes. Gracias, muy bueno. Gracias, Muy Alicia. bueno. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muy buenas gracias. noches. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches, muy buena Muy mesa. bien. Gracias. Buenas noches. Un placer. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias que nos acompaña y a los Marta, hola, periodistas, Marta. a María. Hola. Gracias, Ari. Gracias, Natán. Muy ¿Qué bueno. tal?